Hola a todos, mi nombre es María Camila Casas, soy colombiana, soy de Bogotá, me encanta ser colombiana. Nací, como les dije, yo nací acá en Bogotá, el 10 de febrero del 97, acabo de cumplir 27 años. Yo realmente tengo una historia de fe desde que soy muy chiquita, toda mi familia es muy católica. Desde que yo nací siempre he sido católica, me bautizaron como a los 3 meses. Mi abuelita es muy católica, bueno, era muy católica porque ella se murió, pero ella rezaba el rosario todos los días. Mi familia también, siempre iba a misa cuando era chiquita. Y cuando ya entré al colegio a los 4 años, acá en Colombia entramos al colegio a los 4 años, ahí entra un colegio católico que se llama el Santa María. Entonces yo desde ahí también empecé a entrar mucho más en el mundo de la religión, porque teníamos que ir a misa todos los viernes, nos enseñaban canciones de Dios, teníamos clase de religión, donde aprendíamos sobre la historia de Dios. Entonces, pues, de a poquito en poquito fui aprendiendo. Yo realmente siempre tuve una familia muy, muy bonita. Está compuesta por mis dos papás, que están casados, mi hermana gemela, tengo una hermana gemela, mis animales y yo. Tengo 2 gatos y 2 perros. Mm, Y cuando fui creciendo, bueno, a medida que yo iba creciendo, pues acá en Colombia, imagino que en varios países del mundo también, tenemos una presión muy grande las mujeres de vernos de cierta forma, de como de ser de cierta manera, y pues en mi familia también estaba mucho esa presión. Y a medida que yo fui creciendo, como a los 5 años, 6 años, empecé a subirme y subirme de peso un montón, porque pues en el colegio ya las cosas cambiaban. Mis papás por cuestión de trabajo casi nunca estaban conmigo, entonces yo estaba siempre con las niñeras, que eran las que me cuidaban, entonces pues ellas me dejaban comer todo lo que yo quisiera. Y me empecé a subir mucho de peso. Nunca tuve obesidad infantil ni nada, pero sí tenía sobrepeso. Eh, Cuando tuve 6 años fue la primera vez que yo hice una dieta. Mm, Porque mi mamá me llevó a un nutricionista, me dijo que pues tenía que bajar de peso porque pues las niñas gordas casi nadie las quería, entonces que tenía que bajar de peso. Y ahí fue la primera vez que yo me acuerdo que hice una dieta, de todas las que hice en mi vida. Empecé a hacer dieta, pero obviamente una niña de 6 años pues es muy difícil que mantenga una dieta porque pues yo vivía rodeada de mis amigas, en el colegio compraba cosas en la tienda, las 11, bueno, así como la media mañana que nos daban y en la tarde, entonces como que yo simplemente no podía llevar a cabo ninguna dieta y yo simplemente seguí con mi vida, pero a medida que pasaban los años, pues más y más y más comentarios de mi cuerpo yo iba recibiendo, cada vez un poquito más fuertes. Y cuando empecé a entrar en la preadolescencia, ya no solamente era por parte de mi familia, sino también por parte de las niñas de mi colegio. Entonces a mí empezaron a hacer bullying por mi peso, me empezaron a decir, bueno, había una novela cuando yo era chiquita que se llamaba Rebelde, que es mexicana, y a mí me gustaba mucho una de sus protagonistas, que era Roberta, pues como que yo quería ser como ella. Y me acuerdo que unas niñas grandes empezaron a burlarse de mí, me decían que yo para ser Roberta tenía que ser flaca, que yo nunca iba a lograr hacer eso, me empezaban a dar fotos editadas mías en un cuerpo de una ballena y pues al lado la protagonista y me decían cómo es que tú nunca vas a ser como ella. Y hasta un punto en el que en una reunión familiar, cuando tenía como 13 años, una de mis primas me puso al frente de toda mi familia y me dijo que seguramente nadie me iba a querer por mi peso, que mis amigas seguro se sentían avergonzadas de tener una amiga como yo, gorda como yo, y que si ella se viera de la forma en la que yo me veía físicamente, preferiría estar muerta. Entonces ahí fue que yo empecé como a entender un poquito más que sí, que socialmente necesitaba cambiar mi físico, que necesitaba verme distinto porque estaba recibiendo muchísimas críticas, muchísimas. A mí todo el mundo, todo el tiempo en mi familia me llamaba a recomendarme una pastilla diferente, una dieta diferente. Y decidí que yo nunca jamás en la vida iba a volver a dejar que nadie me hiciera daño por mi cuerpo. Entré a otra nutricionista, a otra dieta de todas las que había hecho, pero esta vez era distinto porque esta vez yo sí quería. O sea, esta vez yo sí sentía que tenía que hacer algo al respecto. Y yo soy muy juiciosa, o sea, yo siempre he sido muy disciplinada con lo que me pueden hacer. Si a mí me dices, haz A, yo hago A, haz B, yo hago B. O sea, como que yo nunca voy en contra de lo que tengo que hacer, a menos de que vaya en contra de mis valores, pero de resto yo hago caso a lo que me toca hacer caso. Empecé a seguir la dieta de la nutricionista y efectivamente, pues cuando sigue una dieta al pie de la letra funciona muy bien. Eh, Funcionó a los primeros meses y empecé a recibir comentarios muy positivos. Empecé a recibir comentarios en los que me decían que pues que me veía muy bien, que
si estaba, como que si estaba funcionando lo que estaba haciendo, que me felicitaban, que siguiera así. Y yo a los 14 años, pues obviamente empecé a entender que si bajar de peso era la forma en la que la gente te dejaba de hacer bullying, en la que tu familia te aceptaba más, en la que te sentías más amada por tus papás y por tus amigos, pues esa era la manera. Y yo empecé a dejar de comer poquito a poco, poquito a poco. En diciembre de ese mismo año yo ya había bajado muchísimo de peso. Yo ya no estaba comiendo casi nada. Y me empecé a desmayar en el colegio, por falta obviamente de comida, porque pues si tú no comes, pues tu cuerpo responde. Cuando yo me empecé a desmayar, mi hermana gemela se empezó a dar cuenta de que algo pasaba, de que algo estaba mal. Y ella fue la que empezó a buscar ayuda. Empezó a decirle a los profesores que algo me pasaba, pero pues estábamos a punto de salir a vacaciones de diciembre, pues como que nadie se podía preocupar mucho en ese momento por eso, porque estábamos en otra cosa. Entonces yo me fui de vacaciones, llegué en enero otra vez y había bajado mucho más de peso. Y ahí sí empezaron a preocuparse todos por mí. Una de las profesoras me dijo que tenía que hablar conmigo, me llevó a psicología en el colegio. La psicóloga me dijo que tenía que buscar ayuda por fuera porque yo lo que tenía era un trastorno de alimentación que se llamaba anorexia nerviosa restrictiva. Yo hasta ese momento no sabía nada de anorexia ni de bulimia, solo había escuchado por ahí en algún lado, pero no había en redes sociales, no había nada como para yo realmente saber qué era lo que pues me estaban hablando. Efectivamente fui a una psicóloga especialista en esto, me diagnosticó con eso, con anorexia nerviosa restrictiva, y empecé mi tratamiento. Y ahí mi relación con Dios empezó a empeorar. Mi relación con Dios era muy buena, o sea, no os voy a decir que era la mejor, porque al final del día pues yo era una niña, o sea, realmente yo no es que fuera la más practicante, pero no me molestaba ir a misa, me encantaban las canciones, me gustaba la clase de religión, me gustaba aprender sobre Dios, hablaba mucho de Dios con mi familia, le rezaba todas las noches, o sea, era muy buena, pero yo empecé a cambiar mi relación con Dios porque yo un día fui a la iglesia del colegio y me acuerdo que me arrodillé y le dije, mira, yo he hecho todo bien, yo he sido buena hija, he sido buena estudiante, he sido buena hermana, he sido buena amiga y tú me pagas con una enfermedad como esta, porque pues las enfermedades mentales son realmente muy, 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 muy dolorosas, o sea, yo creo que nadie que no haya vivido una enfermedad mental puede hacerse una idea de lo horrible que es tener una voz en la cabeza que no te deja en paz. Y le dije, yo no puedo creer en alguien que me mandó una enfermedad. Y yo me volví atea. Me volví atea, yo dejé de ir a misa, yo dejé de creer en Dios, yo dejé de creer en que existía un Dios o que podía existir un Dios, porque ¿cómo puede existir un Dios si existían las enfermedades mentales y tanto dolor en el mundo? Y por muchos años fue así, yo simplemente fui empeorando, año tras año todo estaba peor, cada vez iba peor y peor y peor y peor y peor, hasta el 2015, que en el 2015 ya todo fue de mal en peor, yo estaba en el punto más bajo de todo mi trastorno, y yo decidí que yo ya no quería estar más acá, y yo le dije un día a Dios, que se supone que yo no creía en él, pero igual le dije como, mira, yo te he pedido mucho que me lleves contigo, porque yo no puedo más, y ni siquiera eso has hecho por mí. Entonces, como no fuiste capaz de llevarme contigo y no existes, pues yo me voy a hacer a mí misma el favor de llevarme a donde sea que vaya, pero no puedo más. Y yo intenté no estar más en este mundo, intenté suicidarme, pero fallé. Gracias a Dios fallé. Fallé y cuando fallé me di cuenta de que necesitaba buscar otra forma para salir de esto, porque si no iba a estar acá, pues iba a estar metida en ese laberinto el resto de mi vida. De ahí el lunes siguiente, llegué, pues yo estaba en la universidad, llegué a clase y una de mis amigas me dijo como, ella no sabía nada de lo que yo estaba viviendo, me dijo que si la acompañaba a un rosario, que uno de sus amigos iba a abrir un rosario en Bogotá los miércoles y que si yo podía acompañarla. Yo le dije que claro, yo no sabía ni rezar el rosario, pero le dije, dale, pues vamos, o sea, ya no tengo nada más que perder. Efectivamente llegamos ese miércoles al rosario. Hoy en día es muy conocido acá en Bogotá, se llama Fruto del Madero, pero ese miércoles éramos 4 personas y yo no sabía cómo se rezaba un rosario. Yo me senté en la sala y los escuché y yo simplemente escuchaba las canciones y yo le dije, me acuerdo mucho que le dije a la Virgen, le dije, mira, porque había una Virgen gigante, le dije, yo no sé si ustedes existen, pero yo no puedo más sola, no puedo. Entonces, o me ayudan o me va a matar porque no puedo más.
Y empecé todos los miércoles, todas las semanas a ir, aprendí a rezar el rosario, empecé a rezar el rosario todos los días. Y además de rezar el rosario, me comprometí con mi recuperación. Entonces le dije a mi psicóloga que yo iba a hacer lo que tenía que hacer para salir de esto. Y todos los días yo hacía lo que tenía que hacer. Y cuando mi cabeza me agobiaba, cuando mi cabeza me... Porque es como una cosa horrible que te grita. Cuando empezaba a gritar, me hacía los alaridos que no me dejaba en paz, que me decía que no servía para nada, que era una porquería, que iba a ser gorda, que nada. Todo eso que a uno le dice el trastorno de alimentación. Yo ponía una playlist de canciones de Dios a todo volumen. Y yo le decía a Dios, yo quiero que tú seas más fuerte en volumen que esas voces, porque no puedo más. Y eso me ayudaba a hacer las cosas mejor, porque de verdad que sí era más fuerte, o sea, estaba el volumen demasiado alto, entonces no me podía concentrar en lo que decía mi cabeza. Y poco a poco empecé a querer salir, pero pues salir de un trastorno de alimentación es demasiado difícil. O sea, uno puede querer mucho, pero es un proceso muy largo. Ese siguiente año, que yo ya estaba decidida que yo quería salir, una de mis amigas del colegio me dijo, oye, abrieron un retiro en Bogotá, católico, sé que estás en todo tu proceso de sanación, pero no sé si quieras ir. Entonces yo le dije como pues hasta ahorita me estoy acercando otra vez a Dios después de muchos años de no creer en Él. No sé si un retiro sea la mejor opción, pues porque ya es demasiada intensidad, o sea, ya es 3 días. Y me dijo, no, pues en realidad yo sé que te va a gustar, inténtalo. En ese momento, obviamente, los retiros se llenaban muy, muy rápido porque habían muy poquitos. Entonces yo me inscribí, pero cuando me inscribí me dijeron, no, lo sentimos mucho, ya no hay cupos, intenta para el siguiente. Y el siguiente era como en 6 meses. Y yo, pues ya lo intenté, no funcionó, ya está. Pero como a los 2 días, me llamaron y me dijeron, una persona se acaba de salir del retiro, que ya no puede ir, y pues hicimos un sorteo entre todos los inscritos que no habían podido alcanzar cupo y tú te lo ganaste. Entonces te damos el cupo a ti, ¿quieres venir? Y yo dije, bueno, pues no pierdo nada. Me acuerdo que yo llegué al retiro y yo no conocía el Santísimo. Yo ya conocía lo que era el rosario, yo ya conocía muchas cosas, pero el Santísimo no lo conocía. Y una de las que lideraba el retiro me llevó al Santísimo, porque una actividad como que yo me puse muy mal, me dio una crisis de ansiedad muy fuerte, me llevó al Santísimo y me dijo, quédate aquí, háblale a él. Y yo no entendía nada, o sea, yo decía, ¿a quién? O sea, yo solo veía una hostia, pero yo no sabía de qué me estaba hablando. Entonces yo como, ¿a quién? Y me dijo, a él, ahí está Dios. Y yo, en una hostia. Entonces yo en realidad no sabía mucho qué hacer en ese momento. Yo me fui a buscar como unas tarjeticas que ponen en los retiros, como de mensajes que te deja Dios. Y yo me fui, abrí una y en un mensaje gigante decía, en tu dolor, nunca olvides que en tu dolor está tu propósito. Y para mí eso fue algo que nunca se me va a olvidar porque yo no sabía cómo usar mi dolor como propósito. O sea, yo estaba viviendo realmente un trastorno muy difícil. Yo llevaba muchos años metida en un hueco muy oscuro. En mi cabeza, en mi vida, en todo en general, yo estaba muy deprimida. Yo me autolesionaba, yo no podía más conmigo misma y yo decía, no entiendo cómo en mi dolor va a estar mi propósito, si ni siquiera sé yo cómo salir de este dolor. Pero la guardé y seguí en el retiro y de a poco en poquito pues como que fui aprendiendo más y más, me acerqué más a Dios, entonces ya no iba solo los miércoles al rosario, sino que iba los martes a las reuniones de retiro y los miércoles al rosario. Y ahí fue empezando mi camino cada vez más fuerte y poco a poco también fui empezando a sentir mejor con mi trastorno. Empecé a encontrar otras cosas en las que pensar, empecé a encontrar en la religión la forma en la que yo tenía de transitar mis dolores, de transitar mis traumas, de transitar todo. Empecé a hablar mucho, mucho, mucho con la Virgen María. Yo soy 100% guadalupana, la amo con todo mi corazón y ella fue mi vehículo a Dios. Entonces yo le hablaba un montón y le ponía y le decía, hoy me siento así, ayúdame por favor, hoy mi pensamiento es este y no puedo más, por favor. Y le hablaba y poquito a poquito fueron pasando los pensamientos, se fueron apagando poco a poco hasta que un día ya no estaban. Y yo me acordé de lo que me dijo Dios en esa carta y que en mi dolor estaba mi propósito. Y una de mis promesas en uno de esos tantos días que yo no podía más, que yo le dije fue, si tú me ayudas a salir de esto, yo te prometo que yo voy a ayudar a mucha gente a salir de esto también, porque no sé cómo, no sé cómo. Y él ya había cumplido su parte de la promesa y ahora me tocaba a mí. Entonces yo estaba en 3er año de psicología y yo empecé a buscar maestrías en trastornos de alimentación porque además es un trastorno que me apasiona eternamente, que yo sabía que quería hacer algo al respecto si de verdad salía viva del trastorno. Y terminé mi carrera, me fui a España
hice mi maestría en trastornos de alimentación. Y en España me pasó algo muy lindo, y es que yo llegué a España, yo vivía en una residencia estudiantil y conocí a mis amigas. Y todas mis amigas eran ateas. No tenía ni una sola que creyera en Dios. Y me acuerdo que yo simplemente lo supe y dije, bueno, pues no las voy a rechazar por eso, tampoco las voy a obligar a creer en Dios, simplemente vamos a hacer una amistad normal. Pero dentro de mis conversaciones, obviamente siempre estaba Dios. Y me acuerdo que ellas empezaron a escucharme y escucharme y escucharme. Y una vez se sentaron y me dijeron que de tanto escucharme hablar tan bonito de Dios, que de tanto escucharme hablar tan lindo de mi relación con Dios, de cómo yo me llevaba con Él, porque Dios es mi mejor amigo, la Virgen y Dios, ellos son mis mejores amigos, yo les hablo todo el tiempo, ellos están conmigo en todo momento. Cuando yo tengo un problema y no sé qué hacer, yo me arrodillo y les digo, miren, mi vida es de ustedes. Si este problema vino a mi vida es porque ustedes saben que yo puedo con Él, llévenme por donde tenga que ir, yo los sigo a donde sea. Y me dijeron que ellas empezaron a cuestionarse si Dios de verdad no existía, porque nunca en la vida habían pensado que existía hasta que me conocieron. Poquito a poquito empezamos a hablar más y más de Dios. Yo nunca he sido de las que quiere adoctrinar a la gente en su relación con Dios. Yo simplemente les muestro cómo es mi relación con Dios, para que ellas vean que sí existe y que si les resuena, bienvenidas. Y empezaron a querer ir conmigo a misa, empezaron a querer ir conmigo a rezar el rosario. Yo lo rezaba en mi habitación sola la mayoría de veces. Ellos empezaron a decirme que sí podían venir a rezarlo conmigo. Y me empezaron a decir que es que mi relación con Dios era muy distinta a lo que ellos habían visto en la religión. Y yo les empecé a explicar que mi relación con Dios se basaba en que yo confiaba plenamente en Él. Yo nunca, desde que Él me sacó de la anorexia, he dudado un segundo de que Él existe. Me puede pasar lo que sea, me puede pasar un camión por encima, puedo tener los problemas más grandes de mi vida, pero nunca va a ser una duda en mi vida otra vez eso. Y desde ahí empecé a aprender eso, como que de repente lo mejor que uno puede hacer para acercar a la gente a Dios es el ejemplo. Poco a poco fue transitando como mi estadía en España, luego me devolví a Colombia, me gradué, máster en trastornos de alimentación, y yo le dije a Dios, me acuerdo que cuando llegué yo no sabía ni cómo empezar a poner mi consultorio, o sea, nada, yo no sabía cómo empezar, y yo me arrodillé y le dije a Dios, mira, tú ya cumpliste tu parte del trato, me sacaste de ahí, yo ya cumplí la mía, y fui a hacer una maestría en esto para ayudar a mucha gente, que es el tema que más me apasiona y lo que me quiero dedicar. Muéstrame por dónde empezar. Y no, o sea, es que la gente no me cree, pero de verdad. O sea, no habían pasado 3 días desde que yo llegué y le dije eso a Dios cuando me empezaron a llamar. Empezaron a decir, Cami, ya sabemos que llegaste, sabemos que este tema te apasiona, te tengo a mi prima, a mi sobrina, la prima de mi prima. Y así yo empecé a trabajar y empecé a hacerme conocida. Empecé a hacerme conocida en redes sociales también. Y empecé a ayudar a mucha gente que está pasando o estaba pasando por un trastorno de alimentación. Y a la vez que empecé a ayudar a mucha gente, también empecé yo misma a decir, ok, yo siento que necesito hacer algo más además de mis retiros y de mi trabajo. Y yo, junto con unas amigas de Emaús acá en Bogotá, decidimos que queríamos crear un retiro de adolescentes, porque la adolescencia es una época muy difícil, donde uno empieza a cuestionarse mucho sus creencias por aceptación social. Entonces creamos un retiro de adolescentes donde los adolescentes pueden conocer más adolescentes que están en el mismo camino de la fe, donde les hacemos talleres de amor propio, donde los educamos en la fe, donde los acercamos un poquito más a Dios cada vez. Y luego de eso dijimos, bueno, nos falta un grupo, porque hay retiros de adultos jóvenes, hay retiros de adolescentes ahora, hay retiros de adultos grandes, de hombres y mujeres, pero no hay retiros de papás. Entonces yo una vez le dije, no sé, yo creo que fue Diosito que me lo puso en la mente, yo las llamé y les dije, quiero hacer un retiro de papás, necesito un retiro de papás, porque siento que los papás en gran parte necesitan herramientas para educar a sus hijos sin crearles traumas, necesitan herramientas para saber cómo llevar a sus hijos. Y me dijeron de una, y creamos un retiro de papás católico, que se llama ABA. Creamos un retiro de papás en donde les enseñamos a los papás más sobre la religión, pero también con un enfoque distinto, desde la juventud, donde los papás pueden ver lo que es ser joven hoy en día, donde escuchan testimonios de jóvenes hoy en día, de lo que viven, del rol que ellos cumplen en la vida, del daño que hacen sus palabras, donde crecemos todos juntos en la fe, porque la familia es la base de todo. Y si uno no construye familias fuertes, pues al final todo se cae.
Entonces, mi propósito es empezar a construir familias fuertes, tanto desde los hijos como desde los papás. ¿Mm? Hoy en día me dedico plenamente a trastornos de alimentación, amo mi trabajo con locura. Mi propósito está más que claro, nunca lo voy a poner en duda, nunca lo he puesto en duda. Donde me llame Dios, ahí estaré. Eh, si me pide que vaya hasta la China a dar una charla, allá estaré. Tengo la fortuna de que Dios ha sido maravilloso conmigo, maravilloso. Y hoy en día entiendo por qué viví esos 7 años de algo muy oscuro, y era porque Dios tenía un plan tan grande como el que yo estoy haciendo hoy en día, que necesitaba que yo viviera eso para yo poder empatizar con la gente que viene a buscar mi ayuda. Y me va muy bien en redes sociales, me va muy bien en mi trabajo, tengo una familia hermosa, tengo amigos grandiosos que nunca se van de mi lado, sigo yendo a mis retiros, doy testimonio a donde me llamen, y tengo una vida llena, llena, llena de personas que tienen mucha fe. Y he construido un círculo social donde la gente cree mucho en Dios también, igual que yo, en donde nos apoyamos desde la fe cuando estamos mal. Y también he podido construir muchas amistades que no creen en Dios, pero que poquito a poquito lo han podido hacer porque ven la forma en la que yo creo en Dios y en la que la gente que me rodea cree en Dios. Creo que la fe es un camino que presenta muchos obstáculos. En muchos momentos lo más fácil va a ser no creer en Dios, ponerlo en duda, cuestionar si existe, porque si existe, porque estoy pasando por esto. Es muy fácil creer en Dios cuando uno está bien. Es muy fácil creer en Dios cuando todo va bien. Es muy difícil creer en Dios cuando todo va mal. Pero por ahí una vez una amiga me dijo una frase, y es: si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Y es así. Sin Dios yo no sería nada, nada, o sea, yo nada de lo que soy hoy. Yo soy lo que soy porque Él está ahí, porque me guía, porque me protege, porque me cuida, porque le hablo, porque todos los días me levanto y lo primero que le digo es gracias por este día, a pesar de que haya sido bueno o malo, lo que sea que vaya a ser, gracias. Y agradezco por lo bueno, por lo malo, por lo regular, porque al final del día la fe es eso, la fe es confiar a ciegas en que el propósito de Dios es mayor. Así no lo estés sintiendo, así no sea tu mejor momento de vida, el propósito de Dios siempre va a ser para bien y va a ser mucho mayor. Así que a todos los que me escucharon y que se tomaron el trabajo y el tiempo de poner este audio, de verme, de escucharme, de querer saber un poquito más de mi historia, los invito a que si están pasando por un momento de fe o por una enfermedad mental que los ha puesto a cuestionarse su fe, al final del día, todas esas son pruebas que nos pone Dios para ayudar a otros. El servicio es lo que nos llena, ¿sí? El servicio a otros, el servicio a nosotros, el servicio a la familia, es lo que hace que uno tenga un propósito de vida. Y eso a lo que ustedes no le ven salida hoy en día, sí tiene salida. Sí tiene salida, y seguramente va a ser una salida donde van a encontrar una vida maravillosa. Todas esas presiones que les dicen a ustedes que no crean en Dios, que Dios no existe, en realidad es miedo a creer en algo que no ven, porque como seres humanos somos muy racionales y necesitamos ver las cosas para creer en ellas. Pero creer en Dios es estar completamente en paz todo el tiempo. Así estés bien, así estés mal, porque sabes que hay alguien que te cuida, que te protege y que quiere que estés bien. Así que los invito a que si están, como les dije, pasando por un momento no tan chévere, pasando por un trastorno mental, por una enfermedad física, de verdad busquen cómo acercarse a Dios, desde cualquiera de sus formas, porque hay muchas formas: la música, los rosarios, los grupos de oración, los retiros, pero siempre hay algo donde uno puede poquito a poquito irse acercando a Dios hasta poder encontrar de verdad ese colchoncito que uno a veces necesita, donde uno puede reposar y decir: uff, estoy cansado de la vida, pero Dios está ahí diciéndote: ok, descansemos un ratico y sigamos para adelante. Y eso que les dije ahorita, si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Gracias.